El billete original no pesaba nada. Eso fue lo primero que noté cuando lo sostuve entre mis dedos. No tenía el peso del papel, ni el peso de la tinta, ni el peso de los siglos que había estado esperando. Era liviano como una pluma, como un suspiro, como un recuerdo que se desvanece. Pero cuando lo cerré en la palma de mi mano, sentí algo que no había sentido desde que llegué a aquel lugar. Calor, no el calor de la fiebre ni el de la ira. Era un calor suave, constante, como el de una mano que te sostiene en la oscuridad, como el de la taza de café aquel domingo por la mañana en Bermondsey, como el de mi madre abrazándome la noche que vimos las estrellas. El recuerdo de aquella noche, el que el revisor me había quitado, no había vuelto. Pero algo había ocupado su lugar, algo que no era un recuerdo, sino una certeza, la certeza de que todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, tenía un sentido. Liam, la voz de Pendleton me llegó desde muy lejos, como si hablara a través de una pared de agua. ¿Estás bien? Parpadeé. La caverna volvió a enfocarse ante mis ojos, la locomotora brillando con su luz azulada, las paredes de piedra viva latiendo como un corazón gigante. Mis compañeros estaban detrás de mí, mirándome con una mezcla de esperanza y temor. Estoy bien, dije, y la palabra salió más firme de lo que me sentía. Tengo el billete. Entonces vamos, dijo Finch, antes de que el revisor no terminó la frase. Un sonido la interrumpió. No era el traqueteo de los relojes del revisor, ni el zumbido de los limpiadores. Era otro sonido, más antiguo, más profundo, como el rumor de un río subterráneo, como el eco de una voz que hablaba desde el principio de los tiempos. Las paredes de la caverna empezaron a vibrar. No, susurró Pendleton. No ahora, no cuando estamos tan cerca. La piedra viva de la locomotora cambió de color. El azul se volvió rojo, luego naranja, luego de un blanco cegador. El calor que había sentido en la mano se extendió por todo mi cuerpo, y por un momento, solo un momento, creí que iba a arder. «¡El billete!», gritó Ashworth. «Está despertando algo». «No el billete», corrigió Pendleton y su voz temblaba. «La cosa, la que despertamos hace un siglo, el billete la está llamando». Guardé el billete en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto al poema de Ashworth, junto a las placas, junto al reloj de Mihai. El calor disminuyó, pero no desapareció. Ahora era un latido constante, como un segundo corazón, que marcaba el ritmo de algo que se acercaba. «Tenemos que salir de aquí», dijo Finch. Ahora, corrimos hacia la salida de la caverna, hacia el túnel por donde habíamos llegado, pero el túnel ya no era el mismo. Las paredes se habían cerrado, estrechándose hasta formar un pasillo apenas más ancho que mis hombros. La luz azulada se había vuelto roja, y en las piedras, las inscripciones que antes no podía leer ahora brillaban con una intensidad dolorosa. «¿Qué dicen?», pregunté a Ashworth mientras corríamos. «No lo sé», respondió, y su voz era un jadeo. «Pero siento lo que dicen. Dicen que algo viene, algo que ha estado esperando, algo que no debemos mirar». El túnel se abrió de golpe, y salimos a un espacio más amplio. No era la estación abandonada, ni el andén de King's Cross Infernal. Era otro lugar. Una cámara circular, como la de Finch, pero más grande, más antigua. En el centro, un círculo de piedra negra, como el que habíamos usado para entrenar los recuerdos. Y sentado en el círculo, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, había una figura. Mihai, el anciano del kiosco, el vigilante, estaba allí en medio de aquella cámara imposible, con su delantal manchado de café y su sonrisa de diente de oro. Pero cuando abrió los ojos, vi que no eran los mismos. Ahora brillaban con una luz dorada, intensa, como la del billete que llevaba en el bolsillo. «Liam Brennan», dijo, y su voz tenía un eco que no le había oído antes. «Has llegado y has traído el billete». «Mihai», respondí acercándome. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo nos has encontrado?» «No os he encontrado.
Os he estado esperando. Desde el principio. Desde antes de que nacieras. Desde antes de que existiera Londres. Se puso de pie con una agilidad que no le correspondía. Su cuerpo encorvado se enderezó, y por un momento vi en él no a un anciano vendedor de café, sino a algo más antiguo, más poderoso. Algo que había estado durmiendo bajo la ciudad durante siglos. El billete original no es solo un billete, dijo, señalando el bolsillo donde lo guardaba. Es una llave, la llave que abre la puerta entre los mundos, la que usaron los antiguos para viajar de un lado a otro, la que los ingenieros victorianos encontraron cuando excavaron los primeros túneles. ¿Los ingenieros?, preguntó Pendleton, y su voz era apenas un susurro. Ellos encontraron el billete. Encontraron muchas cosas. El billete era solo una de ellas, pero no sabían lo que era. Lo guardaron en una caja de cristal, en la locomotora, y lo olvidaron. Hasta que tú llegaste. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Tú no te quedaste dormido en el andén por casualidad, Liam. El billete te llamó, como llama a todos los que pueden usarlo, como llamó a Pendleton, a Finch, a Ashworth, a Kay. Pero ellos no pudieron llegar hasta el final. Tú sí. ¿Por qué? Porque ellos buscaban salir. Tú buscas algo más. ¿El qué? Mihai sonrió. Su sonrisa era la misma de siempre, pero ahora tenía una tristeza que no había visto antes. Buscas recordar. No has venido a escapar del infierno. Has venido a recuperar lo que perdiste. El recuerdo de tu madre, la noche estrellada, el calor de su abrazo. Eso es lo que te ha traído hasta aquí. Y eso es lo que te permitirá volver. El suelo tembló. Las paredes de la cámara vibraron con más fuerza. Y del túnel por el que habíamos llegado empezó a salir una luz roja, intensa, que lo llenaba todo. «Se acerca», dijo Finch, «la cosa, la que despertaron». «No tengáis miedo», dijo Mihai. «No puede entrar aquí. Esta cámara es un lugar seguro. Los antiguos la construyeron para protegerse de lo que hay abajo». «¿Y qué hay abajo?», pregunté. Mihai me miró largamente. En sus ojos dorados vi algo que no esperaba. Compasión. El olvido, Liam. Lo que hay abajo es el olvido. El lugar donde van los recuerdos cuando los pierdes del todo. Donde van las almas cuando se convierten en papel. Donde iba a parar todo lo que el revisor te quitaba, si no fuera porque tú lo rescatabas a tiempo. ¿Rescataba? Cada vez que usabas un recuerdo para pagar el peaje, ese recuerdo no se perdía. Se quedaba contigo, en el billete. Por eso el billete te ha llamado. Porque estabas guardando algo que le pertenecía. Algo que había estado perdido durante siglos. Metí la mano en el bolsillo y saqué el billete. Brillaba con más intensidad ahora, y cuando lo sostuve frente a mí, vi imágenes en su superficie. No eran mis recuerdos. Eran los recuerdos de todos los que habían pagado el peaje antes que yo. Los soldados del Blitz, los niños perdidos, los artistas, Pendleton, Finch, Ashworth, Kay y Eleanor. Ella también, dije. Eleanor también está aquí. Eleanor pagó el peaje más caro, dijo Mihai. Pagó con su libertad. Meridian la usó, pero ella lo sabía. Ella sabía que la estaban usando. Y aún así, lo hizo. Para que vosotros pudierais llegar hasta aquí. ¿Para qué? Para que pudierais despertar el billete. Para que pudierais abrir la puerta. Para que todos los que han quedado atrás tuvieran una oportunidad. El temblor se intensificó. Las paredes de la cámara empezaron a agrietarse, y por las grietas se filtró una luz roja, violenta, que olía a sangre y a metal oxidado. «No podemos quedarnos aquí», dijo Pendleton. «El billete está despertando algo que no podemos controlar». «No tienes que controlarlo», dijo Mihai. «Solo tienes que usarlo. Liam, escúchame. El billete original puede llevarte de vuelta a casa, pero solo a ti. Solo uno puede viajar en él. El resto tendrá que quedarse». «No», dije. «No voy a dejarles aquí. No tienes elección. El billete solo tiene una plaza. Fue diseñado así, para que solo uno pudiera cruzar.
para que el sacrificio tuviera sentido. Miré a mis compañeros. Pendleton con sus mapas y su memoria vacía, Finch con sus frascos y su ciencia, Ashworth con su poema y su espera de 2 siglos. Habían dado todo por mí. Habían perdido todo por mí. Entonces no vuelvo, dije. Me quedo. No, la voz de Finch fue firme, cortante. No puedes quedarte, has llegado demasiado lejos. Has perdido demasiado. Si te quedas, todo habrá sido para nada. ¿Y vosotros? Nosotros ya estábamos perdidos antes de que tú llegaras, dijo Ashworth, y su voz era suave, casi amable. Tú eras nuestra última esperanza. No la desperdicies. Kai se sacrificó por ti, añadió Pendleton. Eleanor también. Todos los que han muerto en este infierno han muerto para que tú llegaras hasta aquí. No les falles. Las lágrimas me quemaban los ojos. No las lágrimas de los condenados, que lloran por lo que perdieron. Eran lágrimas de verdad, de las que duelen, de las que limpian. Tú recordaré, dije. Os lo prometo, todos. Los soldados, los niños, los artistas. Pendleton, Finch, Ashworth, Kai, Eleanor. Todos. Lo sabemos, dijo Finch. Por eso confiamos en ti. Mihai se acercó y puso una mano en mi hombro. Su tacto era cálido, humano. El tren de vuelta está en la estación British Museum. Tienes que llegar allí antes de que el billete se apague. Cuando empiece a brillar, corre. No mires atrás, no te detengas, solo corre. ¿Y vosotros? Nosotros te cubriremos. Como Kai, como Eleanor, como todos los que se quedaron. El billete brilló con más intensidad. Las paredes de la cámara se agrietaron del todo, y por las grietas empezaron a salir sombras. No los limpiadores, eran otras sombras, más grandes, más antiguas, más hambrientas. «Corre», dijo Mihai. Corrí. Detrás de mí, oí el sonido de los frascos de Finch rompiéndose contra el suelo, los versos de Ashworth llenando el aire de luz, la voz de Pendleton llamando a los limpiadores con sus mapas y sus promesas. No miré atrás. No me detuve. El túnel se abría ante mí, y al fondo, muy al fondo, brillaba una luz blanca. La luz de la estación British Museum. La luz de la salida. El billete ardía en mi mano, y mientras corría, mientras mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, sentí cómo los recuerdos de todos los que se habían quedado atrás fluían a través de él. Los nombres de los soldados, las risas de los niños, los versos del poeta, los mapas del arquitecto, los frascos de la científica, la rebeldía del punk. Y Eleanor, su traición, su sacrificio, su perdón, todos estaban conmigo, todos corrían a mi lado, todos me empujaban hacia adelante. La luz blanca se hacía más grande, más brillante. Ya podía distinguir las columnas de la estación, los bancos de madera, el cartel descolorido que decía British Museum. Y en el andén un tren, no el tren del infierno, con sus vagones infinitos y sus pasajeros congelados. Era otro tren, más pequeño, más antiguo, de madera oscura y ventanas redondas. Tenía un cartel en la parte delantera, con letras que parpadeaban: Londres, vía directa. Las puertas estaban abiertas. Corrí hacia ellas. Mis pies golpeaban las baldosas del andén, y el eco de mis pasos resonaba en la estación vacía como un latido. Cuando llegué a la puerta, cuando estaba a punto de subir, oí una voz detrás de mí. «Liam». Me volví. Era Eleanor. Estaba al fondo del andén, con los brazos caídos a los costados y la mirada fija en mí. Su rostro estaba pálido, demacrado, y su uniforme de oficina estaba manchado de algo que podría ser tinta o podría ser sangre. «Eleanor», dije, «¿cómo has?» «No importa, no tengo mucho tiempo. El revisor me ha dejado venir, quería que te dijera algo». «¿El qué?» «Que no te perdone. Que no te perdono por haberme dejado atrás, pero que te entiendo, y que ojalá hubiera sido como tú». Sonrió. Era la misma sonrisa que me había dedicado la primera vez que nos vimos, en el departamento de reclamaciones, cuando me dijo que no mirara el reloj. «Ahora vete», dijo.
antes de que sea demasiado tarde. Subí al tren, las puertas se cerraron detrás de mí con un silbido suave, y el tren empezó a moverse. No con la sacudida violenta de los trenes del infierno, sino con una suavidad antigua, como si hubiera estado esperando siglos para hacer aquel viaje. Me senté en un banco de madera. El billete original seguía en mi mano, brillando con una luz cada vez más tenue. A través de la ventana, vi cómo la estación British Museum se alejaba, cómo las columnas se hacían pequeñas, cómo la figura de Eleanor se desvanecía en la oscuridad. Y entonces todo se volvió blanco.